almas inquietas? ¿Cómo habéis tenido el año? Para algunos habrá sido un año muy movido, pero bueno, para otros habrá sido hasta un buen año, porque en todos los años tenemos momentos buenos, momentos malos, momentos regulares. La tristeza siempre nos viene a hacer una visita todos los años. Y bueno, pero este ya está a punto de terminar. Así que hoy os voy a decir cómo hacer un baño de despojo, pero con la energía de la Navidad, para liberarnos de todo eso que llevamos cargado de todo el año y para entrar en el nuevo año pues con la energía limpia, pero además con esa energía cargada de prosperidad, de felicidad, de ilusión, de entusiasmo, y que el nuevo año pues sea más llevadero este. Los ingredientes que se van a utilizar para este baño pues son los propios de la Navidad, es decir, vamos a utilizar cáscara de naranja seca, anís estrellado. La cáscara de naranja tiene la propiedad, entre sus propiedades mágicas, la de atraer la suerte, ¿vale? Atraer la suerte en un baño de despojo, bueno, pero tiene sentido. Anís estrellado, que también nos limpia la energía. Y bueno, como digo siempre, al tener esa forma de estrella, pues es como si fuera un talismán que le añadimos a nuestro baño. Canela, te recomiendo que sea canela molida, si no vas a tenerla que machacar bien en el mortero. Romero, clavo y sal, pero sal fina, ¿vale? Y también aceite de oliva. Todos estos ingredientes, la cáscara de la naranja, el anís estrellado, la canela, el romero y el clavo, lo vais a ver en todos los rituales que vayamos a hacer de Navidad, como los elementos principales. Todos tienen esas propiedades de eliminar la energía negativa, de protección, suerte. Vienen bien para el dinero, vienen bien para el amor, o sea, son unos ingredientes que no deben faltar en todos los rituales de Navidad o de fin de año, de solsticio que vayáis a hacer. La sal, porque vamos a hacer un baño, entonces la sal nos va a ayudar a complementar esa limpieza. Y el aceite de oliva, si no tienes aceite de oliva, pues evidentemente tendrás que recurrir a otro tipo de aceite, pero que sea vegetal. Ahora bien, si puedes conseguir de oliva, muchísimo mejor. El aceite de oliva va a potenciar las propiedades del resto de los ingredientes. Y también pues un mortero. Entonces el procedimiento es lo que tengas en polvo, muchísimo mejor. Para un baño, la medida media con la que te puedes guiar es una cucharada. Aquí una cucharada de clavo, lo tengo molido, pues entonces muchísimo mejor. La canela también la tengo molida. El romero no está molido, pero está en hilitos muy finos. De todo, una cucharada, ¿vale? Una cucharada de sal fina, porque es para pasarla por el cuerpo, entonces la fina va a ser más práctica. Y ya del anís estrellado, yo no lo he conseguido molido, tampoco sé si lo hay, pero le voy a poner 3 piezas de anís estrellado y un trozo de cáscara de naranja seca. La troceas muy bien. Te tomas tu tiempo porque tiene que quedar todo muy bien molido y todo muy pequeñito. También te puedes ayudar de un molinillo manual para que quede todo más mezclado y más pequeñito. Bueno, pues una vez que ya lo tienes todo bien machacado, yo lo estoy haciendo en este recipiente, en el mismo mortero. Tú lo puedes hacer igual que yo en el mortero, y si no, pues una vez después de haberlo machacado, pasarlo a otro recipiente. Y ahora aquí, pues lo que hago es llenarlo de aceite de oliva. Más o menos así, y luego también lo sigues mezclando, pues que se haga una especie de pasta.
entre el aceite y todos los ingredientes. ¿Vale? En todo momento en el que lo estés haciendo, tienes que poner tu intención en despedirte del año, en despojarte de todo lo que llevas cargado en tu mochila, que has cargado durante todo el año, de todo lo que no quieras tener para el próximo año, porque también habrás tenido vivencias muy buenas. Siempre tenemos momentos buenos dentro de todo lo malo que nos pueda pasar. Queda más o menos una pasta. Bueno, la dejamos aquí y ya el siguiente paso es colocar la mezcla pues en un sitio de respeto, en tu altar, ya eso lo decides tú. A la luz de una vela, puede ser una vela pequeñita de té, no tiene por qué ser una vela grande, a poder ser roja porque es un color representativo de estas fechas, rojo porque también representa la suerte, representa la protección, representa éxito, y colocas tu mezcla al lado de la vela. Con tu vara de poder, si no tienes vara de poder, pues con tu dedo índice y corazón de tu mano dominante, y si no, con una punta de cuarzo, le dibujas tu símbolo, el símbolo que a ti te represente. Yo le dibujo un pentáculo. Tú le puedes dibujar, lo verás en otros vídeos, una cruz, si es el símbolo con el que más te representa, un círculo, si representando al universo, el símbolo del infinito, una espiral. Ahí te dejas llevar por lo que verdaderamente sientas. Y lo dejas pues hasta que la vela se consuma. Si es una vela muy grande, pues la puedes dejar un par de horas más o menos, para que esa luz, ese fuego, la energía del fuego, cargue esté preparado para el baño. Y ya una vez que lo hayas cargado con la energía del fuego, pues ya te vas a la ducha y te metes en la ducha con el cuerpo seco. Antes de mojarte y de lavarte con tu jabón habitual, te pasas esta mezcla por todo el cuerpo, comenzando por la planta de los pies, terminando en el cuello. Te lo puedes poner en la cara, pero ya todo depende del tipo de piel que tengas. Tampoco es necesario, con que lo hagas desde abajo hacia arriba y en movimientos circulares en el sentido contrario a las agujas del reloj, porque es un baño para despojarnos de lo negativo de todo el año. Seguramente estás pensando, bueno, pues si lleva ingredientes que atraen suerte, que atraen el amor, que atraen el dinero, que son protectores, bien, lo que estamos es quitándonos pues esos problemas o la carga energética de esos problemas sentimentales o de amor o de amistad, incluso de amor propio si no nos hemos querido durante todo el año, nos estamos quitando esa carga. Si hemos tenido problemas económicos, también nos estamos quitando esa carga. Si hemos tenido problemas de salud, también nos estamos quitando esa carga. Y una vez que te lo hayas frotado por todo el cuerpo, entonces te pasas la ducha y visualiza cómo toda esa mezcla arrastra toda esa energía negativa y se va por el desagüe. Y luego ya te duchas con tu jabón habitual porque te habrá quedado la piel súper pringosa. Tampoco te frotes muy fuerte porque algunos trocitos se quedan grandes y te puedes arañar. ¿Cuándo hay que hacer este baño? Se hace durante todo el mes de diciembre, pero evidentemente no todos los días. Lo puedes hacer todos los sábados del mes de diciembre para que arrastre toda esa energía negativa que llevas cargada durante todo el año. Pues espero que te haya gustado este baño. Si ha sido así, me das un like, te suscribes si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo. Un besito.